Bueno, vamos a continuar entonces hablando de dos temas que están directamente relacionados y son la desnutrición y la anemia infantil. Lo primero que tenemos que mencionar es estos dos problemas como un problema de salud pública, ¿no? En nuestro país. Entonces, iniciamos con el concepto de desnutrición crónica infantil. Vamos a decir que es el estado en el cual un niño va a presentar retraso en su crecimiento para la edad. Y esto pues va a afectar diferentes esferas de su desarrollo, ¿no? Sea físico, mental, perdón, intelectual, etcétera. Lo que decimos es que casi 30% de niños en nuestro país ha presentado o presenta desnutrición crónica actualmente. Como vamos a ir describiendo en las siguientes láminas, les voy a hablar también de cuáles son las estrategias que presenta ahora MINSA con respecto a cómo se está enfocando este problema y cuáles son los medios que se están tomando para combatirlo. Los siguientes cuadros que les voy a mostrar los he tomado del documento técnico que se actualizó hasta el año 2016. No he conseguido la versión más actualizada porque hay una de 2018. Si les interesa, igual pueden buscarla. Está en el repositorio de MINSA. Pero vamos a ir describiendo más o menos cuál es la situación. Lo primero que tenemos va a ser una incidencia, o mejor dicho, una prevalencia de desnutrición crónica. Esto ha sido trabajado entre los años 2007 y 2012, según un estudio que se hizo junto con la OMS. Entonces, hemos visto que la prevalencia de desnutrición crónica está disminuyendo. De hecho, la tendencia es a disminuir. Teníamos que en 2007 era casi 30% y que actualmente, en 2012 es 18%. Actualmente la cifra bordea los 17%. En algunas regiones del Perú, como vamos a ver otros cuadros, por ejemplo, Huancavelica, la Sierra Central, los porcentajes son mayores, ¿no? Esto se va a relacionar directamente con los índices de pobreza y otros factores biopsicosociales que van a influir en la presencia de desnutrición, ¿no? En los niños. Este cuadro entonces nos habla de la prevalencia de DCI. Los niños que normalmente se toman de muestra son los niños menores de 5 años. Y como decíamos, ¿no? La presencia o no de desnutrición va a estar ligado directamente a determinantes sociales de salud. Entonces, es abismal la diferencia entre población urbana y rural, como vemos. Esto, pues, obviamente, en función a cuáles son los medios en los que vive el niño, ¿no? Si hay o no agua potable, acceso a alimentos de buena calidad, lactancia materna, etcétera. Entonces, si vamos a comparar el porcentaje de prevalencia según regiones naturales, encontramos que tanto en sierra como en selva los porcentajes son mayores, de hecho mucho más a nivel de sierra. Y esto pues es una vez más ligado, como decíamos, ¿no? A los medios de vida en los que se desarrollan las poblaciones. Vamos a encontrar que no hay, o mejor dicho, hay mucho menos acceso a agua segura, mucho menos acceso a tratamiento para anemia, a suplementos alimenticios, etcétera, y a alimentos de calidad en la sierra y en la selva. Y hay más acceso, como vemos en la costa, sobre todo considerando que la mayoría de zonas urbanas están en la costa. Este cuadro entonces apoya una vez más lo que estábamos mencionando, ¿no? Si comparamos los porcentajes, va a ser la sierra rural la que presente mayor prevalencia de DCI versus, por ejemplo, Lima metropolitana, que presenta unos porcentajes bastante bajos, ¿no? Igual estos porcentajes, como les mencionaba, son referenciales. En la actualidad hay una ligera variación. Estos valores son del año 2012. Como les decía al inicio, directamente ligado con la desnutrición crónica vamos a encontrar a la anemia. Como ya todos sabemos, es una patología que se caracteriza por déficit de hierro, cuando hablamos de anemia ferropénica en la mayor parte de los casos, o anemia nutricional, que es la que presentamos en nuestro país. Esto lo vamos a estimar a partir del nivel de hemoglobina en sangre. Más adelante, cuando hablemos de anemia, hablaremos también de los factores de corrección, que es algo que tenemos que tener en cuenta con respecto a la altitud en la que vive la población que estamos estudiando.
¿Por qué nos interesa tanto hablar de anemia? Que como decíamos va ligado al tema de desnutrición, porque en los 3 primeros años de vida se da el desarrollo cognitivo de los niños. Entonces, el potencial de lo que pueda llegar a ser ese niño en el futuro va a determinarse por la calidad de nutrición que se le pueda brindar solo en esos 36 meses. Entonces, actualmente la anemia sigue siendo un problema de salud pública severo y pese a que las cifras nacionales han disminuido, el año pasado no se han logrado alcanzar las metas que se habían propuesto para anemia de menos de 19%, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo más adelante también las estrategias de anemia buscan trabajar esto desde la prevención. Entonces, tenemos niños entre 6 y 36 meses, 35 meses con anemia. El porcentaje, en este caso hablamos de 2012, se bordeaba el 44%, ¿no? Ha habido disminución frente al 60, más del 60% que teníamos en el año 2000. La meta para el año 2018 en MINSA era de 19%, pero actualmente se habla de que estamos en un 33% a nivel nacional, como prevalencia global. Igual de lo que decíamos con DCI, anemia va a estar también relacionada a los determinantes sociales de salud y por lo tanto en la zona rural va a haber mayor incidencia de lo que encontramos en la zona urbana. No obstante, no es tan grande la brecha como lo que mencionábamos con DCI. ¿A qué se puede deber esto? A que pese a que los niños en zona rural no están siendo adecuadamente alimentados, el tipo de alimentación que reciben en la zona urbana también es deficiente, ¿no? Vamos a encontrar, hablaremos más adelante también de otros factores que van a determinar la presencia de anemia, ya sea como introducción de sucedáneos de la leche materna, etcétera, que van a determinar que también la anemia se presente en la zona urbana en altos porcentajes. Como sabemos, el Ministerio de Salud está tomando diferentes estrategias como desarrollo de programas articulados o estrategias nacionales para la lucha tanto contra la desnutrición y así como la anemia. Entonces, en este cuadrito, por ejemplo, les menciono algunos de los indicadores que trabaja el MINSA en los diferentes puestos de salud con respecto a mejora de atenciones en el aspecto prenatal, perinatal, y el monitoreo de niños hasta 36 meses, ¿no? Cuando se les realiza el CRED. Entonces, esos indicadores que vemos ahí, ¿no? Atención prenatal, atención de parto normal, gestantes con suplementos de hierro y ácido fólico, buscando la prevención a gestantes anémicas, así como favorecer la lactancia materna exclusiva, suplementación de hierro y de vitamina A en niños menores de 5 años, todo esto, todos estos indicadores han ido mejorando conforme pasan los años y están ambos directamente relacionados tanto con desnutrición como con anemia, ¿no? Entonces, de hecho, hasta la fecha 2018-2019, todos los planes nacionales se orientan a los mismos objetivos, ¿no? Que son disminución de los porcentajes que están ligados ambos, así como concientización con respecto a la prevención, ¿no? Ya no solo estamos hablando de un trabajo recuperativo, sino a buscar evitar la presencia y el reporte de nuevos casos de anemia y de desnutrición. Conceptos, hablaremos de desnutrición. Diremos que la desnutrición puede ser primaria o secundaria y va a variar desde una desnutrición leve, en la que se compone simplemente una disminución de talla o peso para la edad, hasta formas graves de desnutrición, que ya van a tener déficit muy marcados, ¿no? Dentro de estas formas más graves vamos a tener el marasmo, el kwashiorkor y el kwashiorkor marasmático. No es poco común que en nuestra población encontremos niños que presentan marasmo o kwashiorkor. Entonces es importante que también nosotros, porque a futuro todos vamos a trabajar en periferia o en comunidades, sepamos identificar estos casos de desnutrición grave y asimismo cuando ustedes estén trabajando en el CUMIS o más adelante puedan referir adecuadamente a estos niños, ¿no?
Entonces, como habíamos ya mencionado, las causas principales van a ser factores socioeconómicos, asimismo factores sociales. Hablaremos de comunidades en las que se excluyen cierto tipo de alimentos, ¿no? Por ejemplo, factores biológicos como la malnutrición materna, que hemos dicho son evitables, o aporte insuficiente de leche materna y otros alimentos. Por último, factores ambientales, los relacionados, hemos dicho, a las condiciones en las que se desarrolla la vida del niño, ¿no? Ya sea sobrepoblación o condiciones de vida insalubres. En este cuadrito entonces les estoy colocando los datos importantes respecto a kwashiorkor y marasmo que tenemos que conocer, ¿no? Para diferenciarlos. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que en ambos casos el crecimiento del niño va a ser deficiente. Con respecto a la emaciación, vamos a encontrar que va a ser mucho más notoria en el marasmo, pero va a estar presente en ambas. Los niños marasmáticos van a ser estos de aspecto cadavérico, ¿no? Extremadamente delgados en los huesos. El edema va a estar presente usualmente en kwashiorkor. A veces es muy leve que no se percibe. En marasmo no hay edema. Los cambios en cabello va a ser mucho más común en kwashiorkor. Es aquellos niños que encontramos, ¿no? Con el signo de bandera, ¿no? La despigmentación. Es muy común en kwashiorkor. En marasmo no es tan común. Va a haber cambios mentales igualmente en kwashiorkor, similares a retrasos en el desarrollo. En marasmo no se presenta. Igualmente la dermatosis la vamos a encontrar en kwashiorkor, ¿no? El apetito, sin embargo, en kwashiorkor va a ser pobre versus en marasmo que va a ser un mayor apetito, ¿no? Esa es la diferencia. La anemia normalmente va a ser más grave en kwashiorkor. En ambos casos van a presentar anemia, pero en kwashiorkor son casos de anemia más severa. Como les había mencionado ya, por el aspecto, los niños marasmáticos tienen ausencia de grasa subcutánea, pero los niños de kwashiorkor presentan escasa, pero todavía tienen grasa subcutánea. ¿Qué más? El rostro en niños de kwashiorkor puede presentarse edematoso y en marasmo es ese aspecto, ¿no? De carita de mono que conocemos ya, en los que se expresa pues la emaciación severa. ¿Qué más? En kwashiorkor vamos a tener también que puede estar presente infiltración grasa hepática. Entonces, hablaremos de que todo va a partir de causas básicas. En principio, el entorno sociopolítico y los determinantes sociales de salud en los que van a crecer estos niños, que van a determinar pues una calidad y cantidad de recursos humanos y económicos con los que van a contar. Dentro de estos vamos a tener tres principales como causas subyacentes, ya a nivel de cada familia, que van a ser en principio el acceso insuficiente a alimentos o en otros casos el acceso a alimentos de mala calidad, ¿no? O insalubres. El segundo va a ser el cuidado inadecuado al binomio niño-madre, que va a traducirse pues en que no se favorece la lactancia materna exclusiva o no se favorece la lactancia en absoluto, o que se presentan infecciones perinatales, ya sean del niño o de la madre, etc. Y por último, hay suficientes servicios de salud y falta de saneamiento básico, lo que va a determinar que las dos primeras causas empeoren, ¿no? Esto va a llevarnos a qué? Pues a que el niño va a presentar una ingesta insuficiente de alimentos para sus requerimientos, lo que nos va a llevar igualmente a la enfermedad. Y esto finalmente va a traer como resultado el cuadro de malnutrición infantil o desnutrición, ¿cierto? Que hemos ya mencionado incluso los episodios más graves, que podrían ser ya un cuadro de kwashiorkor o marasmo. Entonces, como les mencionaba, el Ministerio de Salud va a presentar un plan multisectorial en el que se afronte esto desde varias perspectivas, ¿no? En principio, se va a hablar de mejorar las prestaciones de salud por ciclo de vida, es decir, enfocándonos en niños menores de 5 años, en mujeres en edad fértil, etc.
Normalmente las atenciones han sido más recuperativas, es decir, captar más pacientes enfermos. Lo que se está atendiendo es que se aumente la cantidad de atenciones preventivas en este aspecto. En segundo lugar, vamos a tener el tema de seguridad alimentaria, es decir, facilitar a que las poblaciones tengan disponibilidad y acceso a alimentos seguros y de calidad. Esto se hace mediante los programas de asistencia alimentaria, tenemos el Caliwarma y otros, en los que se busca, o se buscaba, mejor dicho, suplir de alguna manera las carencias que presentase la comunidad. Sin embargo, lo que se procura hacer ahora también es facilitar que existan alimentos locales adecuados, ¿no? Y que haya, llamémosle así, un banco alimentario en cada comunidad que permita acceso a estos alimentos seguros. Y por último, promoción de prácticas saludables, tanto en salud como en nutrición, que evitan la incidencia de otras patologías. Hablaremos ahora de cómo debería ser la nutrición de un niño a partir de los 6 meses. Lo primero que tenemos que decir es que a partir de los 6 meses de edad, además de continuar con la lactancia materna, vamos a empezar lo que es llamado alimentación complementaria, ¿no? Su mismo nombre lo dice. No, esta alimentación no reemplaza a la leche materna, sino es que la complementa. Entonces el niño va a empezar a comer diferentes alimentos y para esto hay ciertos lineamientos que tenemos que tomar en cuenta. Hay ciertos lineamientos específicos con respecto a la nutrición de un niño a partir de los 6 meses que han sido desarrollados por el INS y el Centro Nacional de Alimentación y Nutrición. Son 12, pero vamos a desarrollar los más importantes. ¿Por qué es importante que tengamos claro esto? Es porque a partir de estos conceptos, si nosotros los tenemos claros, vamos a poder dar una consejería que sea adecuada. Lo primero, como decíamos, es lo respecto a la lactancia materna. Decimos que esta alimentación va a ser complementaria. ¿Por qué? Porque lo aconsejado es extender la lactancia materna incluso hasta los 2 años de edad o más, ¿no? La leche materna va a ser un pilar muy importante en los niños después de los 6 meses de edad. Decíamos que la leche es un tejido vivo, ¿no? Va a ir variando su concentración de proteínas, de lípidos, para los nuevos requerimientos de este niño. Sin embargo, va a seguir siendo un alimento rico en nutrientes. Es mentira que la leche materna después del año de edad o después de los 6 meses es una leche aguada, es una leche que no vale, ¿no? Eso tenemos que desterrarlo y saber educar a la población y a la comunidad con la que trabajemos con respecto a la calidad de la leche materna y su importancia. Decimos que a partir de los 6 meses se inicia la alimentación complementaria. Esto, bueno, hay algunos pediatras que lo rebaten, dicen unos días más, unos días menos. Algunos pediatras aconsejan a partir de los 5 meses y medio iniciar la introducción de ciertos alimentos, debido a que en las primeras tomas de alimentos, pues el niño no va a consumir gran cantidad de porción, ¿no? Entonces, para iniciar con el ritual de cómo se debe preparar el alimento, etcétera, etcétera, en algunos casos se recomienda 5 meses y medio. Lo que dice la norma son 6 meses, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque los niños pues van a empezar a tener requerimientos mayores, ¿no? Ya sea de proteínas, de calorías, etcétera. Y esto va a suplir la alimentación complementaria. Entonces, ¿cómo debe ser esta alimentación complementaria? Una alimentación adecuada no va a ser exactamente qué cosa le vamos a dar de comer al niño, que hablaremos también de la calidad de la alimentación que debe dársela, sino cómo y cuándo va a alimentarse este niño. Buenas prácticas de higiene y cómo se debe manipular los alimentos del niño. Vamos a encontrar ciertos aspectos que ya lo sabemos de memoria, pero que siempre hay que insistir. En principio, el lavado de manos, ¿no? Ya sabemos qué es lo que tenemos que decirle a una mamá. ¿Cuándo lavo las manos, mamá? Antes de preparar los alimentos, después de ir al baño, antes de servirlos, ¿no es cierto? ¿Qué más? Tratar de mantener limpias no solo la mamá, sino las manitos y la cara del niño, ¿no? Para ingerir sus alimentos. ¿Qué más? ¿Cómo yo almaceno mis alimentos? Hay muchas casas que no cuentan con, con ambientes separados, por ejemplo, para la preparación de alimentos. Entonces, deben haber condiciones mínimas de seguridad y de higiene en un hogar respecto a la cocina. Entonces, mami, no tienes una cocina, perfecto, pero al menos los alimentos no van en el suelo,
Los alimentos deben estar separados en ya sea tuppers o eh, cualquier dispositivo que tenga donde los pueda guardar. Ahora, si los he preparado, servirlos inmediatamente después para evitar sobre todo la descomposición, ¿no es cierto? La limpieza de los utensilios, ¿no? Insistir a la mamá de la importancia de las características que tiene que tener el agua con la que lavo mis utensilios, ¿no? No puede ser el agua del río, no puede ser el agua del pozo, ¿sí? ¿Qué más? Si es que se da, y lo podemos ver en de repente en la ciudad, ¿no? Aconsejar o desaconsejar, mejor dicho, el uso de biberones o chupones, lo que mencionábamos ya sobre utilizar agua segura, ¿no es cierto? Si no tengo agua potable, pues enseñar a la comunidad cómo debo clorar el agua o por último hervirla para mantenerla en recipientes que estén limpios y bien tapados. De igual manera, ¿dónde almaceno mi basura? ¿No es cierto? No junto con la comida, deben ser recipientes bien tapados, deben estar fuera de la vivienda, etcétera. ¿Qué más? La cantidad de alimentos que va a ingerir el niño va a ir incrementando conforme crece y se desarrolla según su edad. Es decir, cada vez que la mamá lleve un nuevo CREP a su niño o niña, la enfermera le va a decir, ya no son 10 cucharaditas, mami, lo que le vas a dar a tu bebé, sino ahora son 15, 20, etcétera. Y de igual manera la cantidad de tomas de alimentos durante el día. Más o menos, entre alrededor de los 6 meses vamos a encontrar que la niña ya va a empezar a tener apetito a otros alimentos que ya no son solo el pecho materno. Entonces, vamos a encontrar con que esta aceptación a los alimentos nuevos por parte del lactante va a ser paulatina, ¿no? Se va a necesitar paciencia de la madre o del cuidador y sobre todo que se pueda introducir nuevos alimentos con ciertas características. Igual lo mencionaremos, ¿no es cierto? Los alimentos no se introducen de a dos en dos, los alimentos deben introducirse sin condimentos, sin sal, sin azúcar, etcétera, para promover que el niño pueda descubrir estos nuevos sabores y favorecer de esta manera su aceptación para continuar con la alimentación complementaria. Considerar en la introducción alimentaria va a ser el consumo de frutas y verduras de la zona, esto sobre todo para prevenir deficiencias vitamínicas, ¿no es cierto? Sobre todo vitamina A, vitamina C, vamos a tener, nuestro país es súper rico en lo que respecta a frutas, entonces vamos a tener un montón de opciones para que las madres puedan introducir poco a poco estos alimentos con sus niños. Otro tip que debemos dar al momento de la lactancia va a ser el enriquecimiento de las comidas principales, ya sea es decir, una de las más grandes puede ser el almuerzo del niño o la niña, con alguna cucharadita de ya sea aceite o mantequilla, porque estas grasas van a proporcionar pues un porcentaje alto de la energía total y nos van a aportar qué cosa los ácidos grasos esenciales. Como sabemos nosotros mismos no los sintetizamos. La grasa es importante, entonces, no solo por los ácidos grasos esenciales, sino porque va a favorecer la absorción de vitaminas liposolubles, ¿no? Ahora, la suplementación con sulfato y vitamina A, así como el yodo. En principio, el sulfato o hierro en general, porque puede ser sulfato, puede ser hierro polimaltosado, lo vamos a suplementar desde el primer mes de vida. Más adelantito que hablemos de anemia, les voy a enseñar un cuadro de cuáles son los protocolos adecuados para suplementar hierro. Entonces, van a haber distintas situaciones, como por ejemplo niños prematuros o con bajo peso al nacer que puedan necesitar un poquito más de suplemento, pero de manera preventiva se debe suplementar a todo niño, a partir del sexto mes con multimicronutrientes, por ejemplo. La vitamina A está sobre todo orientada a cubrir deficiencias que se pueden haber originado como ausencia de frutas o verduras en la dieta cuando estamos empezando a la alimentación complementaria. Por último, hablaremos de cómo debe ser la alimentación de los niños durante los procesos infecciosos. Normalmente vamos a encontrar mamás que tienen un niño con una jeca y que lo que hacen va a ser retirar absolutamente la comida
o quitar la lactancia materna, por ejemplo, con lo que empeoramos el cuadro del niño, ¿no? Entonces, las enfermedades van a ser, ya sabemos, súper frecuentes. Es raro, al contrario, ver un niño que no se enferme en los primeros 2 años de vida. Es lo que tenemos que tener claro, en que sí es cierto, este periodo es el de mayor riesgo de desnutrición y la enfermedad va a disminuir el apetito del niño, pero eso no quiere decir que no le demos de comer. Entonces, vamos a orientar a la mamá a, en primer lugar, continuar con la lactancia materna, en cualquiera sea de los casos, y aumentar la cantidad de tomas, porque ya sea una infección respiratoria o una gastroenteritis, en muchas ocasiones el niño va a tener pues aumento de la temperatura, ¿no es cierto? Fiebre. Cuando hay fiebre, ¿qué cosa hay? Hay pérdida de, de mayor porcentaje de líquidos, ¿sí? Y por lo tanto puede empeorar un cuadro de deshidratación. Entonces es mucho, mucho más importante insistirle a la mamá en que no solo debe seguir dándole de lactar, sino darle de lactar con mayor frecuencia para poder reponer esta pérdida de líquidos. ¿Qué más? Las cantidades de alimentos vamos a reducirlas, pero vamos a darle con mayor frecuencia. Es decir, si mi niño ya comía 5 veces al día, le voy a disminuir la porción y le daré 6 veces al día, ¿sí? Cada 3 o 4 horas ofrecerle. Vamos a incrementar la cantidad de líquidos por lo mismo que mencionábamos de las pérdidas ya insensibles cuando hay fiebre, pero además otras pérdidas de líquidos si es que, por ejemplo, están realizando muchas cámaras con deposiciones líquidas o vómitos, etcétera. Y brindarle pues variedad de comidas al niño, ¿no? Para que él pueda ir ingiriendo durante el día. Ahora, si la niña o el niño vomita, ¿qué hago? No es que una vez más le dejo de dar de comer, sino que se debe interrumpir temporalmente la alimentación, hidratarlo y hacer una tolerancia oral, es decir, empezar de nuevo con líquidos, inicialmente líquidos, en tomas pequeñas, para que pueda no, o sea, para que evitemos que el niño llegue a deshidratación, ¿no es cierto? Ofreciendo pequeñas cantidades de alimentos. Hablaremos de otro tema que también, como mencionábamos, está ligado a desnutrición crónica y va a ser el tema de anemia. Creo que ya es súper conocido el enfoque que se da de la anemia como un problema de salud pública actualmente en nuestro país. Lo escuchamos todos los días, lo leemos en todos los periódicos. Entonces, es responsabilidad de nosotros como profesionales o futuros profesionales de salud informarnos al respecto, ¿no? Los datos que les estoy dejando acá en las diapositivas son de la norma técnica. Como van a poder ver, la mayoría de estrategias y problemas eh, que son enfocados por el Ministerio de Salud como estrategias nacionales van a tener sus guías específicas que van a incluir un montón de ítems, ¿no? Desde diagnóstico, cómo se enfoca, cuáles son las estrategias, etcétera, ¿no? Entonces, lo que vamos a desarrollar ahora es respecto a anemia, cuáles son los puntos importantes. ¿Por qué nos sirve esto? Porque si nosotros estamos bien empapados, vamos a saber responder las preguntas de la comunidad, de las mamás sobre todo, con respecto a anemia, ¿no? Tenemos que tener claros nuestros conceptos para poder dar una consejería adecuada y poder también asesorar cuando las mamás tengan dudas respecto a alimentación, respecto a cuándo le doy el jarabe, por ejemplo, de anemia, respecto a mitos o ideas erróneas que se tienen, por ejemplo, sobre que la anemia causa otro tipo de patologías, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por eso es que es importante que hablemos de anemia. Igual, ¿no? Apoyando lo que ya les mencionaba, estas estrategias, la estrategia de lucha contra la anemia, es un programa a nivel nacional. Esta es la última resolución que he encontrado, pero de hecho que hay una última del 2018 en la que se establece la lucha contra la anemia como una de las prioridades de salud a nivel nacional. Bueno, no vamos a teorizar mucho respecto al concepto de anemia y al grupo hemo y a las asociaciones, etcétera, etcétera, porque eso no es tanto lo que nos importa, eh, enfocado al trabajo que se va a hacer en comunidad. Pero sí tenemos que tener, y más adelante lo vamos a ver, claros los conceptos respecto a cuándo va a hacerse un diagnóstico o no de anemia, respecto
a un valor determinado de hemoglobina. Entonces, como mínimo todos sabemos que anemia va a ser un cuadro en el cual el paciente va a tener una deficiencia de hierro que se va a traducir en un valor de hemoglobina menor al esperado. Este valor de hemoglobina va a ir variando conforme los ciclos de vida y a las características, por ejemplo, un niño prematuro, una madre gestante, etcétera, etcétera. Pero en general, lo primero que tenemos que saber van a ser cuáles pueden ser las causas de esta anemia. Mencionamos aquí anemia ferropénica porque esta es la anemia más frecuente en nuestro país y la que se deriva aparte de una deficiencia nutricional. Hay otros tipos de anemia, obviamente vamos a encontrar anemia por la macrocítica, ¿no es cierto? Por déficit de vitamina B12 y otro tipo de anemias que seguramente lo van a estudiar cuando hagan hemato o cuando hagan pediatría, pero ahora nos vamos a enfocar a la anemia ferropénica, que es la anemia microcítica hipocrómica, ¿sí? Diremos, ¿cuáles son las causas de anemia? En primer lugar, pues el incremento de necesidades, como se da, por ejemplo, en el caso de las gestantes, sobre todo en el tercer trimestre, o bajos depósitos de hierro. ¿Por qué? Por deficiencias nutricionales, como hemos visto, pues ya a lo largo de todo lo que estamos conversando hoy, ¿no es cierto? Entonces tendremos niños prematuros o niños con bajo peso al nacer, perdón, niños con infecciones frecuentes, gestantes, como ya mencionábamos, adolescentes, ya que es muy frecuente hoy en día el embarazo adolescente, y mujeres en edad fértil, ¿no es cierto? Ahora, ¿en qué casos mencionamos bajo aporte de hierro? Ingesta dietética insuficiente o inadecuada, pues que puede darse en principio en que la alimentación complementaria no se dé con todos los ítems que habíamos estado mencionando, ¿no es cierto? Si esta alimentación complementaria es deficiente o es pobre en alimentos ricos en hierro, va a haber una cantidad de hierro hemínico pobre, ¿no? Sobre todo el hierro de origen, el hierro hemínico, ¿no es cierto? El hierro de origen animal, como mencionábamos. ¿Qué más? Cuando hay dieta vegetariana. La dieta vegetariana, y yo sé que esto es bastante polémico, la dieta vegetariana puede ocasionar bajo aporte de hierro si es que no se da con los suplementos que sean necesarios, ¿no? Sabemos que hay personas que optan por eliminar la carne y los alimentos de origen animal de su dieta, pero deben de tener en cuenta que se tiene que suplementar el hierro de otras maneras. Pueden ser otras causas entonces van a ser la disminución de la absorción. Puede haber factores dietéticos que van a inhibir la absorción de hierro, pueden ser los taninos en el té que tomamos todos, en el café, o fitatos que están en el calcio, ¿no es cierto?, de los productos lácteos. Por eso es que, y lo mencionaremos de nuevo más adelante, es importante que cuando se suplementa hierro, este hierro no debe ser administrado junto con la leche porque es un quelante. ¿Qué más? Otras patologías del tracto digestivo, ya sea como diarreas constantes, niños que presentan jecas constantemente, por ejemplo, o síndrome de mala absorción, ya definitivamente. Otros medicamentos que van a reducir absorción del hierro, puede ser omeprazol, ranitidina, carbonato de calcio, por lo mismo que mencionábamos antes. Por último, pérdidas sanguíneas. La más frecuente como pérdida sanguínea y la que pasa más desapercibida va a ser la ocasionada en función a parasitosis intestinales que ocasionan una microhemorragia constante. Entonces, ya sea mucinaria, sea giardia, etcétera, vamos a encontrar que estas infestaciones parasitarias van a ocasionar sangrado intestinal. ¿Qué otros cuadros causan sangrado? Pues la introducción de la leche de vaca en primer año de vida, con la consecuente alergia a la proteína de leche de vaca, que ya conocemos muy bien, y que causa microsangrado en estos niños, ¿no es cierto? Hemorragias que pueden ser intrauterinas, perinatales, etcétera, etcétera, cualquier tipo de hemorragia. Infecciones gastrointestinales, como mencionábamos, otras infecciones como el Helicobacter pylori, que también va a ocasionar microsangrado. Y por último, uso de AINES, que también vamos a encontrar, es una causa de hemorragias a nivel digestivo. ¿Cómo prevenimos la anemia? Lo primero que diremos es que van a ser momentos importantes en los que se va a prevenir la anemia. Va a ser en primer lugar en la gestación, ¿sí? Vamos a tener la importancia de la educación
a la gestante, así como la suplementación con hierro y ácido fólico durante la gestación y bueno, idealmente antes de la gestación, cuando se hace una consejería preconcepcional. En el parto, el protocolo ahora que se menciona la importancia del pinzamiento y del corte tardío del cordón umbilical para evitar anemia, el inicio de lactancia materna exclusiva. Y en la primera infancia tendremos en primer lugar alimentación complementaria adecuada a partir de los 6 meses de edad, así como suplementación preventiva, ¿no? Hemos dicho, más adelante lo mencionaremos, cuáles son los porcentajes adecuados y en qué momentos podemos empezar a suplementar hierro a nuestros niños. ¿Qué otras medidas podemos tomar? El control de parasitosis que podría estar determinando una microhemorragia a nivel intestinal, por ejemplo. La promoción de vacunación para evitar infecciones, consumo de alimentos que tengan fortificación con hierro y la prevención de nuevas infecciones gastrointestinales o parasitosis mediante la promoción de agua segura, lavado de manos, la higiene, ¿no es cierto? Una seguridad alimentaria. Entonces, ¿qué síntomas vamos a tener en un niño con anemia? Lo primero que va a ser el típico comentario del profesor o profesora, ¿no? Que nos dicen es un niño que se duerme en la clase, es un niño cansado, agotado, lo veremos pálido, ¿no? Alteraciones en piel. Lo primero que vamos a ver es la palidez de piel y mucosas. Puede haber caído incluso del cabello, las uñas son quebradizas, ¿sí? ¿Qué otra tenemos? Alteraciones en conducta alimentaria, lo que se llama pica, ¿no? Hay niños que comen tierra, que comen pedacitos de ladrillo, por ejemplo, que se comen las uñas, otras cosas. Va a haber taquicardia como una adaptación a la hipoxia que va a representar la anemia, sobre todo cuando los valores de hemoglobina son muy bajos, ¿no? En anemias severas. Alteraciones digestivas, puede haber glositis, puede haber estomatitis, ¿sí? Queilitis angular, ¿sí? En la boquita. Alteraciones inmunológicas en general. Y otros síntomas neurológicos, porque mencionábamos al principio que el desarrollo cognitivo de los niños va a ser alrededor de los 3 años, ¿no? Entonces, ahí es cuando es imprescindible este aporte, este aporte sobre todo de hierro y de oxígeno al sistema nervioso central. Entonces, en función a esto van a haber alteraciones de funciones de memoria y otras de otro tipo, ¿no? Que afectan el desarrollo cognitivo de estos niños. Entonces, los valores normales de hemoglobina van a ir variando conforme a las etapas de la vida, como pueden ver en esta tabla. En niños va a ser distinto a niños prematuros o nacidos a término, vamos a tener valores diferentes. Niños de 6 meses a 5 años, y ya ahí vamos a ir clasificando si la anemia va a ser severa cuando es menor de 7, va a ser moderada o leve, ¿no? En función de esto también brindamos tratamiento. En adolescentes igual, en mujeres gestantes. Ahora, un puntito ahí aparte que debemos tener en cuenta, ahí menciona claramente hasta los 1000 metros sobre el nivel del mar. ¿Qué quiere decir? Que va a existir un número llamado factor de corrección, que va a ser una resta que le vamos a hacer al valor laboratorial de hemoglobina cuando nosotros estemos trabajando en comunidades altoandinas o comunidades que estén más allá de los 1000 metros sobre el nivel del mar, que son pues la mayoría de comunidades de sierra, por ejemplo. Entonces, por poner un ejemplo, el distrito en el que yo trabajaba, San Antonio de Chuca, nosotros estábamos a 4600. Entonces la resta que hacíamos era de casi 4 puntos, era 3,63 lo que restábamos, ¿no es cierto? Eso es importante porque esto podría dar un diagnóstico erróneo. Por ejemplo, es que yo estoy trabajando en una comunidad altoandina y saco una hemoglobina de 12 y me olvido de hacer esa corrección, voy a decirle no tiene anemia cuando en realidad sí la tiene, ¿no? Entonces, esa es otra cosa importante que también hay que conocer respecto al factor de corrección. Bueno, ustedes no necesariamente van a recetar en este momento o en las atenciones que realizan, pero se los dejo para que lo tomen en cuenta. Cuando se hace el diagnóstico eh, y cuando se entrega tratamiento a un niño con diagnóstico de anemia, vamos a tener que valorar cuál es el producto que tenemos, ya sea sulfato, hierro polimaltosado, cuál es la presentación, si son tabletas, si son gotas, y relacionando con la cantidad de hierro elemental que va a tener cada uno de estos productos en función a cuánto es lo que tenemos que brindar a cada niño, ¿no? Más adelantito voy a mencionarles respecto al tratamiento.
que tenemos que tener siempre al tanto es cuáles son las cantidades de hierro en miligramos por ración en cada comida. Muchas veces vamos a aconsejar a madres que vengan ya sea al consultorio o de repente algún familiar o cuando estemos trabajando en comunidad y nos digan, doctor, doctora, ¿qué le debo dar de comer a mi niño? ¿No? ¿Cuáles son los alimentos? Me han dicho que mi niño tiene anemia, ¿qué debe comer mi niño? Entonces tenemos que tener claras cuáles son los valores realmente de hierro que va a presentar cada alimento. Si empezamos por abajo, vamos a tener a la carne de pollo, ¿no? Entonces yo solía decirle a mis mamás en el lugar donde hice el serums que el pollo para mí no era un alimento, ¿no? Y de repente es una afirmación un poco inexacta, pero era una manera de hacerles entender que el pollo para niños en una población con un porcentaje de anemia tan alto como el que teníamos, por ejemplo, allá en San Antonio de Chuca, que era 75%, pues es completamente inútil, ¿no? Tenemos que tiene 0.5 miligramos de hierro por ración de 30 gramos más o menos. Entonces, no es conveniente si frente al pollo podemos tener acceso a otro tipo de alimentos. Entonces, ¿cuáles van a ser los más convenientes si nos vamos al inicio de la tabla? La sangrecita, ¿no? La sangrecita va a tener casi 9 miligramos de hierro. Después tendremos otro tipo de vísceras, ya sean vaso, riñón, hígado, el bofe, el hígado de res, por ejemplo. Entonces, es importante otra cosa aquí también, y eso lo mencionarán seguramente cuando toquen aspectos de interculturalidad, pero es importante que no solo nos empapemos en el aspecto, yo le puedo decir a la mamá, sí, tiene tantos miligramos de hierro, pero qué cosa también tengo que saber, cómo lo preparo, ¿no? Entonces, igual les dejo de tarea, en internet van a encontrar un montón de recetas. Por lo menos, para poder hacer una buena consejería, deben saber cuáles los métodos de preparación, ¿no? Yo llegué al serum sin saber cómo cocinar, por ejemplo, sangrecita o hígado o vaso, pero lo aprendí porque nosotros hacíamos pues las sesiones demostrativas, ¿no? Entonces, de esta manera tú puedes ir a la casa de una familia y decirle, a ver, mamá, yo te voy a enseñar a cocinar bofe y vamos a cocinar saltadito de bofe o vamos a cocinar higadito con puré de zapallo para que le des a tu bebé, etcétera, ¿no? Entonces, esos aspectos también son importantes, que tú te puedas involucrar en la preparación de los alimentos y se les enseña adecuadamente a cada madre a preparar alimentos que sean ricos en hierro, ¿no? Entonces, eso es un aspecto también que debemos considerar. Entonces, este cuadrito igual lo saqué de la norma técnica. ¿Qué nos menciona? Como les hablaba antes, ¿no? Es importante también el aspecto preventivo. Entonces, la suplementación con micronutrientes, multimicronutrientes, o más conocidos como chispitas, se van a dar en niños menores de 36 meses, normalmente a partir de los 6 meses de edad, ¿no es cierto? Entonces, pero la suplementación con hierro también se va a dar desde los 30 días de nacidos. Entonces, como vemos en la tablita, desde 30 días hasta 6 meses lo que damos es gotitas, ya sea de sulfato o de hierro polimaltosado, como suplementación diaria preventiva hasta los 6 meses, en una relación de 2 miligramos por kilo por día. A partir de los 6 meses lo que vamos a dar ya son micronutrientes, un sobre de 1 gramo en polvo hasta completar el consumo de 360 sobres. Un sobre diario, ¿no? Después, ¿qué tenemos? Si tenemos niños que han sido nacidos a términos, el primer control de hemoglobina va a ser alrededor de los 4 meses y se les va a suplementar de igual manera con gotitas, ya sea de sulfato o de hierro polimaltosado, y a partir de los 6 meses con micronutrientes de igual forma. Entonces, por último, algo que también tenemos que tomar en cuenta y conocer va a ser cuáles son los esquemas de tratamiento con hierro para niños de 6 meses a 11 años de edad que ya tengan el diagnóstico de anemia. Como ya hemos mencionado, hay diferentes productos. Podemos contar con sulfato ferroso, con hierro polimaltosado, etc. Es importante que tengamos en claro 3 conceptos con respecto al tratamiento. Lo primero, la duración. El tratamiento no es solo hasta que tenga un control y el niño haya salido, entre comillas, de la anemia. El tratamiento de anemia debe ser 6 meses continuo.
Eso es lo primero que tenemos que tener claro y expresarle esto también a la madre o al cuidador del niño, ¿no? Es importante que esté comprometido el familiar a que el niño continúe con el tratamiento por 6 meses, porque si no vamos a tener un niño que no tiene adherencia al tratamiento y en los que los resultados pues no van a ser convenientes, ¿no? Lo segundo que tenemos que tener en cuenta es que la dosis debe ser la adecuada para la edad y para el peso del niño. No, para tres cosas, para la edad, para el peso del niño y para el grado de anemia que tenga. Es decir, el médico o el profesional de salud que da la dosis tiene que tener en cuenta cuánto pesa el niño, cuál va a ser la dosis por día que va a recibir y en función a eso calcular adecuadamente. Por eso es súper importante que sean capacitados en cómo calcular las dosis, porque el hierro elemental no va a ser lo mismo que el hierro que presentan la concentración en cada medicamento, ¿no es cierto? Entonces, eso es algo importante que tenemos que tener en cuenta. Y lo tercero va a ser la importancia de los controles de hemoglobina. Se debe hacer un control de hemoglobina al mes de inicio del tratamiento, 2 meses después, es decir, a los 3 meses de inicio del tratamiento y por último a los 6 meses. ¿Qué más es otros datos importantes que debemos de darle a la madre o al cuidador? Lo principal o lo primero es con respecto a la leche, ¿no es cierto? Sabemos de que se va a quelar el producto, ya sea sulfato o hierro polimaltosado, si es que lo damos junto con leche. Entonces, evitar las tomas 1 hora antes o 1 hora después de la leche, sea leche materna o sea otro tipo de leche. Lo segundo, es bastante conveniente brindarlo junto con ya sea jugo de frutas, jugo de naranja, ¿sí? Algo que contenga vitamina C, una naranja, una mandarina, nos va a ayudar a la absorción del hierro. Y por último, es siempre importante mencionar cuáles podrían ser los efectos secundarios de estos medicamentos, ¿no? Podemos tener diarreas en algunos casos, en otros casos, y lo más frecuente es estreñimiento. eh, entonces, esto es importante conversarlo con los padres para ver qué medidas se toman para disminuir estos efectos secundarios y que eso no determine que el niño tenga o no una buena adherencia al tratamiento, ¿no? Listo, entonces eso sería todo con respecto a desnutrición y anemia. Como les mencionaba al principio, son dos temas bien importantes porque representan un problema de salud pública en nuestro país y por lo tanto es conveniente que como profesionales o ustedes como futuros profesionales de salud estén bastante empapados en estos temas.